Primera parte. La broma que mató a Bruno. Hay historias que estremecen el alma, historias que parecen inventadas por el dolor, pero que son reales, tan reales que dejan huellas que nunca se borran. Esta es una de ellas, una historia que comienza con una simple broma y termina con una tragedia imposible de reparar. Una historia de amistad, inocencia, crueldad y culpa. Una historia que todos debemos escuchar para no repetir el mismo error. Bruno era un joven músico lleno de sueños. Tenía una sonrisa tímida, un corazón noble y una forma de ser que lo hacía diferente. Mientras muchos compañeros de su grupo vivían la vida entre fiestas y aventuras, él prefería la calma, el trabajo y la música. No tenía vicios, no bebía en exceso y nunca había estado con una mujer. Esperaba el amor verdadero, ese que llega con pureza, sin maldad ni engaños. Formaba parte de un grupo muy querido en su pueblo, dirigido por un hombre conocido como el Chino Acordeonista. Un músico talentoso, alegre, bromista, pero a veces imprudente. A Bruno lo quería, pero también solía molestarlo por su inocencia, haciéndole bromas delante de los demás para reír un rato. Lo que nunca imaginó fue que una de esas bromas se convertiría en su peor error. Una noche, después de una fiesta patronal donde el grupo hizo una presentación exitosa, todos decidieron celebrar. Se dirigieron a un bar popular de la zona. Allí había música en vivo, risas, mujeres que se acercaban a los músicos, tragos y alegría. Bruno, que casi nunca salía, fue invitado por insistencia de sus compañeros. Querían que se relajara, que disfrutara un poco de la vida. Al llegar, todo era nuevo para él. Miraba con curiosidad las luces, los rostros y el ambiente. Entre la multitud, una mujer se le acercó. Era una joven atractiva, de cabello oscuro, sonrisa amable y mirada dulce. Era conocida en el lugar, una mujer de la vida alegre. Se sentó a su lado, le habló con ternura, lo hizo reír. Bruno se sintió cómodo, sintió algo que nunca había sentido. Atención, cariño, curiosidad. Esa noche, entre tragos y palabras suaves, Bruno decidió acompañarla. Fue la primera vez que estuvo con una mujer. Para él fue algo nuevo, confuso, pero a la vez especial. Pensó que, quizás, estaba empezando una nueva etapa, que por fin viviría algo diferente. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, el grupo se reunió para ensayar. Entre risas y comentarios sobre la noche anterior, el Chino Acordeonista, sin malicia, pero con crueldad, le preguntó: ¿Y tú, Bruno, te fuiste con la China? Bruno, con vergüenza y una sonrisa nerviosa, dijo que sí. Entonces, el Chino lanzó las palabras que marcarían su condena. ¡Ay, Dios mío! Pero esa mujer está anunciada que tiene SIDA. Todos los presentes rieron, lo tomaron como un chiste. Pero Bruno no. En su mente, esas palabras fueron como una sentencia. Se quedó en silencio, el rostro pálido, los ojos llenos de miedo. Desde ese instante, algo dentro de él se rompió. Esa noche, no durmió. Su corazón latía con fuerza, el pensamiento lo atormentaba. ¿Y si es verdad? ¿Y si ya estoy enfermo? ¿Y si mi vida terminó? Comenzó a sentirse mal, con fiebre imaginaria, dolores que no existían. Su mente creó una enfermedad que no tenía. Cada día se miraba al espejo y veía un hombre condenado. Pasaron los días y su ánimo se fue apagando. Ya no comía, ya no hablaba, apenas salía de su casa. Sus compañeros comenzaron a preocuparse, pero pensaban que era estrés. Nadie entendía el infierno que vivía dentro. Bruno fue al médico varias veces, se hizo pruebas, pero su mente no encontraba paz. El miedo era más fuerte que cualquier diagnóstico. Su familia notó el cambio. Su madre lo veía llorar sin razón, su mirada perdida. Intentó consolarlo, pero él solo repetía: yo estoy enfermo, ya no tengo salvación. El grupo intentó animarlo, pero cada palabra de consuelo llegaba tarde. La broma ya había hecho su daño, hasta que un día, Bruno tomó una decisión desesperada. Dejó una carta llena de tristeza y culpa. En ella decía que no podía seguir viviendo, que no soportaba la vergüenza, que sentía que su vida se había terminado. Nadie imaginó que esas serían sus últimas palabras. Cuando lo encontraron sin vida, el pueblo entero se estremeció. La noticia corrió como fuego. Un joven bueno, puro, había muerto por culpa de una mentira. El Chino Acordeonista cayó de rodillas, llorando. No podía creer lo que había hecho. Lo que para él fue una broma, se convirtió en una tragedia. Intentó explicarse, pero ya era tarde. Bruno estaba muerto, y con él se fue la alegría del grupo, el respeto del pueblo y la paz del propio Chino. Bruno no murió de una enfermedad, murió de miedo, de angustia, de una broma cruel que lo destruyó por dentro. Así terminó la vida de un joven inocente que solo buscaba amor y confianza, pero encontró burla y condena. Segunda parte, el castigo del Chino y los lamentos de Bruno. Continuación directa de la primera parte. Después de la trágica muerte de Bruno, el pueblo entero quedó envuelto en una tristeza profunda. La noticia corrió como un relámpago por todos los rincones.
Nadie podía creer que aquel joven alegre, noble y trabajador había decidido quitarse la vida. Pero más sorprendente aún fue descubrir la verdad. La mujer con la que Bruno había estado aquella noche no tenía ninguna enfermedad. Todo había sido una broma cruel del chino acordeonista, una mentira lanzada sin pensar, una burla que se convirtió en sentencia. Cuando se supo que la joven estaba completamente sana, la indignación fue total. La gente no lo podía aceptar. La broma había destruido la mente de un inocente. Bruno había muerto creyendo que su vida estaba perdida, cuando en realidad no tenía nada. Fue el miedo, la vergüenza y las palabras de otro hombre las que lo empujaron al abismo. Desde ese día, la vida del chino cambió para siempre. Ya no era el músico alegre y admirado que todos aplaudían. Se convirtió en un hombre marcado, señalado, rechazado y odiado. Donde quiera que pasaba, las personas murmuraban: ahí va el asesino, ahí va el que mató a Bruno con una broma. Los lugares donde antes lo contrataban para tocar comenzaron a cerrarle las puertas. Los empresarios no querían saber de él. En los bares, la gente lo miraba con desprecio. Su nombre ya no inspiraba alegría, sino dolor y vergüenza. En su casa, el ambiente se volvió frío. Su mujer, cansada de los señalamientos, de la culpa y del peso del escándalo, decidió abandonarlo. Le dijo que no podía seguir con alguien que había destruido una vida por diversión. Se fue sin mirar atrás. Y el chino quedó solo, con su acordeón, su culpa y su conciencia. Las noches se volvieron eternas. No podía dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Bruno. Escuchaba su voz repitiendo en su mente: estoy enfermo, ya no tengo salvación. Las lágrimas se convirtieron en su compañía. Intentó buscar consuelo en la iglesia, en amigos, en el alcohol, pero nada curaba su dolor, porque sabía que no había perdón para lo que había hecho. Intentó acercarse a la familia de Bruno. Llevó flores, pidió perdón arrodillado frente a la madre, pero ella, llena de ira, le dijo con voz temblorosa: no me pidas perdón, pídeselo a mi hijo, que está bajo tierra por tu culpa. Y entre gritos y lágrimas, lo echó de su casa. Desde ese día, el chino jamás volvió a tener paz. El tiempo pasó, pero las heridas no sanaron. En el pueblo, cada aniversario de la muerte de Bruno, las personas encendían velas y recordaban la tragedia. Algunos decían que era una lección divina, que el destino castigó a quien usó las palabras como arma. Otros simplemente callaban, sabiendo que nada devolvería la vida del joven. Con los años, comenzaron a surgir historias misteriosas. Algunos vecinos afirmaban que, en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre los árboles y el silencio cubría las calles, se escuchaban sollozos y lamentos, sonidos que venían desde el lugar donde Bruno vivía o donde solía tocar. Decían que era su espíritu, llorando por lo que perdió. Otros contaban que lo habían visto en sueños, pidiendo justicia, diciendo que aún no podía descansar, que su alma seguía vagando porque su muerte no fue un accidente, sino consecuencia de la crueldad humana. Algunos aseguraban que, cerca del bar donde conoció a la mujer, se sentía una presencia extraña, un frío repentino, como si alguien invisible estuviera ahí. El chino escuchó esas historias y su corazón se estremeció. Cada vez que caía la noche, temblaba de miedo. No sabía si eran imaginaciones o castigos, pero dentro de él sentía que Bruno lo acompañaba, no con odio, sino con dolor, recordándole cada día el precio de su broma. Trató de rehacer su vida, de volver a tocar, pero nada fue igual. Los músicos no querían tocar con él, los empresarios no lo llamaban, el público no lo aplaudía. En los ojos de todos veía reproche. En las palabras, escuchaba juicio. Era un fantasma vivo, caminando entre las ruinas de su pasado. Pasaron los años y el chino envejeció cargando el peso de una culpa que no se borra con el tiempo. Nunca más volvió a bromear con nadie, nunca más pronunció palabras de burla, y cada vez que veía a un joven músico, recordaba a Bruno, aquel muchacho inocente que solo buscaba amor y terminó encontrando una mentira mortal. El pueblo, aunque intentó seguir adelante, jamás olvidó aquella historia, porque no fue solo la muerte de un joven, fue la demostración de cómo una palabra puede matar, cómo una broma puede destruir un alma. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿crees que el alma de Bruno sigue vagando, llorando en las noches? ¿O crees que fue el remordimiento del chino el que le hizo escuchar lo que su conciencia no podía callar? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura: el dolor no se borra con disculpas, la vida no se devuelve con lágrimas, y el perdón, cuando se pide tarde, llega a un corazón que ya no puede escuchar. Esta historia debe ser contada una y otra vez, para que nadie repita el mismo error. Antes de reírte, piensa. Antes de burlarte, calla, porque no sabes qué heridas puedes abrir con una simple palabra. Bruno se fue,
pero su historia quedó como advertencia para todos. Y el chino sigue vivo, pero sufre un castigo que no tiene fin, el peso de su conciencia, el eco del pasado y el silencio de un perdón que nunca llegó. Yo soy el editor anónimo y estos son mis contenidos. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale like y comparte para que el mundo entienda que las palabras pueden ser más mortales que cualquier arma. Nos vemos en la próxima historia.